Gloria a Dios. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio. Abra su Biblia ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 21. Pongan la primera diapositiva. Capítulo número 21 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Si los que están siguiéndonos por la transmisión oyen así música, no es el celular de ningún hermano. Aquí afuera están pues, muy alegres los vecinos, ¿verdad? Bueno, espero que los que están allá atrás puedan escuchar y no distraerse con la música que está allá afuera. Han pasado ya, mis amados hermanos, algunos años, ha pasado el tiempo desde aquella ocasión tan recordada y tan conocida por la gente, el momento cuando David vence a aquel gigante llamado Goliat, ¿verdad? Un jovencito, apenas él, enfrentando a este gigante. A partir de ese momento viene una vida muy diferente para este joven. Ya había sido ungido por Dios, escogido por él, ¿verdad? De acuerdo al corazón de Dios para ser el rey de su pueblo. Pero han pasado ya algunos años cuando lo encontramos en el capítulo anterior huyendo de su suegro, del rey Saúl. Usted habrá de recordar que ya el rey le había dado a su hija para casarse con ella, era su yerno, pero bueno, estaba ahí el rey con ese mal deseo en su corazón de acabar con la vida de David. Ya lo ha intentado y Dios ha estado ahí, la mano de Dios ha estado con David para que esto no se dé. Algunos han calculado que el tiempo que David salió desde aquella ocasión cuando se despide de su amigo Jonatán y sale para huir, pues algunos calculan que son como 10 años los que transcurren, que él tiene que estar huyendo, escondiéndose, porque su vida estaba en peligro. Era un jovencito cuando él empezó todo esto, ¿verdad? Y pues se calcula que tenía alrededor de 20 años cuando él tiene que salir huyendo. ¿Cuántos tienen aquí 20 años? No en el Evangelio, sino. Bueno, algunos que levantaron la mano ya se les olvidó, ya sé que ya no tienen 20 años. Era un jovencito cuando él tiene que salir huyendo, hermanos, y cuando nosotros pensamos y consideramos que era un hombre que había sido escogido por Dios y que sin ninguna razón él tiene que salir huyendo y 10 años estar así, podemos llegar a pensar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué durante tanto tiempo David tiene que vivir de esta manera? Además ya había sido ungido como rey sobre Israel. ¿Por qué tanto tiempo, hermanos? Solo Dios conoce cuánto necesitamos para ser preparados cada uno de nosotros en nuestro diario vivir y en nuestro caminar. Dios lo sabe, Dios lo conoce, ¿verdad? En todas aquellas cosas que enfrentamos, y así lo sabía el Señor, nuestro Dios, acerca de este hombre al que Él estaba preparando. Él estaba preparando. Y es entonces, hermanos, que llegamos al capítulo número 21 de este primer libro de Samuel. Y dice, y vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Ahimelech estaba sorprendido de ver llegar a David, ¿verdad? Sin ninguna compañía, sin acompañantes. Pero dice que David, cuando sale huyendo, llega a la ciudad de Nob. Vamos a la siguiente imagen. ¿Por qué David llega a Nob? Bueno, tenemos ahí un pequeño mapa, ¿verdad? Que vamos a poder mirar dónde se encontraba situada Nob.
vamos a mirar ahí a un lado, así como usted lo está viendo hacia su izquierda, Gad, tierra de los filisteos, que es donde David va a ir, ¿verdad? Después de Nob. Y después lo vamos a ver en la cueva de Adulam en el siguiente capítulo, para que nosotros podamos darnos cuenta y mirar el recorrido que David tiene que hacer. De Nob a Gad, y después va a estar en la cueva de Adulam, ¿verdad? Nob, bueno, era una ciudad, la ciudad de Nob, que era el sitio principal de adoración en esa época, mis amados hermanos. En ese momento era una ciudad que estaba habitada por sacerdotes. Después de que vino la destrucción de Silo y el tabernáculo del Señor, al parecer estuvo instalado en ese lugar por un tiempo. ¿Por qué mencionó Silo? Bueno, Silo es otra de las ciudades. Cuando nosotros empezamos a considerar un poquito acerca de Samuel, del profeta Samuel, ¿verdad? Esa transición, ese periodo de los jueces a los reyes, vimos que está un nombre ahí, aparece que es Samuel. Y ahí en el capítulo número 1 de Samuel, habla de un hombre, el papá de este varón y de su mamá. ¿Cómo se llamaba la mamá de Samuel? ¿Quién se acuerda? ¿Y el papá? Elcana. Bueno, dice la Escritura en el versículo 13 que todos los años aquel varón, no lo busque, estoy en el primer capítulo de Samuel, todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Dios, al Señor de los ejércitos, en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Dios. ¿Dónde era el lugar? Silo. ¿Qué pasó con Silo? Era un lugar, hermanos, que terminó después de que los hijos de Elí, estos dos hombres perversos, aunque eran sacerdotes, ¿verdad? Eran unos hombres perversos que, aunque eran los sacerdotes del Señor, dice la Escritura que se metían con las mujeres, tenían en poco los sacrificios del Señor, menospreciaron a Dios, lo tuvieron en poco. Esa es la palabra que el Señor da y que le habla muy fuerte a Elí. Y Dios decide acabar con estos dos varones, quitarles la vida. De esos pasajes fuertes, de esos pasajes, ¿verdad?, en donde vemos al Dios que es grande en misericordia, decir hasta aquí, no más. Y es entonces que vemos al Señor tomando esta decisión, y cuando viene esta batalla con los filisteos, y están ahí los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, ¿verdad?, dicen, traigan el arca de Dios, traigan el arca. Y entonces van por el arca, traen el arca. Si alguien no sabe lo que es el arca, yo le invito a que lea un poquito más atrás, ahí en el Antiguo Testamento, para que pueda usted ubicar. Traen el arca del Señor, la presencia de Dios. Cuando los enemigos ven que traen el arca, se espantan porque sabían y había testimonio de todo lo que Dios hacía. Pero ellos la trajeron como un amuleto simplemente, ¿verdad? Como un fetiche para que les diera la victoria. Y es entonces que el Señor había determinado no hacerlo. Terminan derrotados, terminan muertos estos dos sacerdotes, y el arca de Dios, los filisteos la toman y se la llevan, ¿verdad?, como uno de sus botines, como el botín de guerra es llevada el arca, y la meten al templo de su Dios, del dios Dagón. Pero dice la Escritura que al siguiente día, aun cuando ellos le ofrecieron a su Dios el arca, al otro día cuando ellos regresan, está tirada la imagen de su Dios, del dios Dagón. Y aunque ellos la levantan, vuelve a aparecer la estatua, pero ahora sin brazos, sin cabeza. El puro tronco de su Dios quedó postrado, tirado ante la presencia del Dios Todopoderoso.
Bueno, cuando esto sucede, además el Señor envía situaciones muy fuertes a los filisteos, ¿verdad? Hay enfermedad, hay plaga, cosas muy fuertes, y ellos dicen: vamos a regresar el arca, no queremos nada con el Dios de los de Israel, no queremos nada con ese Dios, porque ese Dios es poderoso. Mire, así es la gente. Aun cuando ve que Dios es el Todopoderoso, se mantienen con sus imágenes, con sus dioses. Y entonces regresan ahí, ¿verdad? Disponen un carro ahí con unos animales para poner el arca, la envían, y entonces el arca llega a tierra de Israel, y esos hombres, cuando miran ahí, se regocijan, pero tienen la osadía de mirar dentro del arca. Y el Señor también hiere con mortandad a ese pueblo, algo que no sucedió con los filisteos, pero sí con su pueblo, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Y es entonces que ellos pues no quieren tampoco ya tener el arca ahí, y la envían, dice la palabra del Señor, a Kiriat Jearim. En el capítulo 7 del primer libro de Samuel, no lo busque, escuche solamente, dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca del Señor. Y desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Dios. Ya no regresa a Silo, que era el lugar de adoración. El arca está en Kiriat Jearim, pero ahora aparece la ciudad de Nob, el lugar donde ahora los sacerdotes están viviendo. Y es ahí precisamente, mis amados hermanos, donde se dirige David, una vez que sale despedido por su amigo, porque el rey Saúl quería acabar con él. Mire la condición en la que David llega. David ya había perdido a su mejor amigo, porque ya no podía tener ese encuentro como lo tenía con su amigo y estar con él. David había perdido también a su esposa. ¿Cómo se llamaba su esposa? Mical. David había perdido a su esposa. David había perdido a su familia. No podía estar con su familia. Yo le pregunto, ¿cómo se sentiría usted? Perder a su esposa, perder a su amigo, perder a su familia y tener que estar huyendo porque lo van a matar. Y es entonces que miramos a un David yendo y dirigiéndose pues simplemente a ese lugar en donde él sabía que se encontraban los sacerdotes de Dios. Tal vez David pensaba, hermanos, yo creo, o mejor dicho, sin duda creo que él tenía temor de ir a alguna otra ciudad, porque Saúl era el rey y había sido dada la orden de que mataran a David. ¿A dónde acude? Al lugar en donde están aquellos hombres que ministraban a Dios. Ahí es donde se dirige. Y hermanos, ahí encuentra a un hombre llamado Imelec, uno de los descendientes de Elí. ¿A dónde acudimos nosotros a buscar refugio cuando nos encontramos en dificultades? ¿A dónde vamos cuando estamos en conflictos? ¿A dónde vamos cuando nos encontramos en alguna situación que no sabemos qué hacer? ¿A dónde vamos? ¿A dónde acudimos? Tal vez cuando alguien andaba en el mundo, y digo alguien porque bueno, de lo que voy a hablar, porque aún cuando anduve en el mundo en un tiempo, pues yo nunca acudía pues al bar, a la cantina, a buscar situaciones así, ¿verdad? ¿A dónde acude usted? David acude precisamente a ese lugar, aun cuando el arca está en Kiriat Jearim. Al parecer el tabernáculo se encontraba en Nob, que es donde estaba el grupo de sacerdotes. Es decir, como se conocía en aquel tiempo, va a la casa de Dios. Por eso la pregunta era, ¿a dónde acudimos nosotros? ¿A dónde vamos, mis amados hermanos? A buscar refugio.
Dice que una vez la escritura, que David llega a Nob y el sacerdote lo encuentra, se sorprende y le dice, ¿por qué viene solo? ¿Verdad? David era un hombre ya conocido, todos sabían que era el hombre que peleaba las batallas, como ya lo consideramos algunos jueves atrás. Dice el versículo número 2, después de que el sacerdote le pregunta, podemos pasar a la siguiente imagen. Respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. ¿Qué es lo que David hace? ¿Cuál es la respuesta que David da? Pues es un asunto que el rey me encomendó, ¿verdad? Pero que nadie debía saber de este asunto. Es decir, David mintió. Mire, yo bendigo a Dios porque Dios nos permite ver las cosas como son. Nos permite conocer las situaciones que estos hombres también enfrentaron. Y encontramos a un David mintiendo. El rey me dio un asunto muy urgente, pero nadie debe saber de este asunto. En su huida, en su situación, en su desesperación quizá, hermanos, pues pareciera como que David está perdiendo la confianza en Dios. ¿Se ha sentido así alguna vez? Vemos un David diferente al David que años atrás se enfrentó al gigante. La palabra de Dios no nos dice que Dios haya probado la mentira de David. Relata, nos narra estos hechos tal y como sucedieron. Pero esto que David está haciendo, mis amados hermanos, va a traer una consecuencia tremenda para ese grupo de hombres que servían a Dios, para ese grupo de gente que estaba dedicada al servicio del Señor. Iba a traer consecuencias tremendas por la mentira de David. ¿Cuántos sabemos que siempre va a haber consecuencias cuando mentimos? Consecuencias no solamente para nosotros, sino para otros que están a nuestro alrededor. Dios jamás aprobará la mentira. Mentiritas blancas, mentiras pequeñas, el Señor nunca aprobará la mentira. Por eso les decía, vamos a ver las consecuencias que va a traer esto que David está haciendo, ¿verdad? Después de que David le dice al sacerdote esto, en el versículo 3 le dice, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. En su premura, David iba así, sin nada, ni comida, no había tomado alimentos. Y entonces le dice, ¿qué tienes aquí de alimento? Dame 5 panes o lo que tengas. Un hombre, mis amados hermanos, que se sentaba a la mesa del rey. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Que comía con el rey, que tenía, y que ahora lo vemos diciendo, pues dame lo que sea, ¿no? Dame lo que tengas. Pareciera como que el Señor se había olvidado de David. Sí sucede así. Dios se olvida. Dios se olvida. Bueno, no perdamos de vista los propósitos y los planes de Dios y la razón por la cual el Señor está permitiendo que David enfrente algunas situaciones. Lo mismo, hermanos, pasó con aquel hombre llamado José allá en el Génesis, ¿verdad? En donde sus hermanos pues no lo matan, lo arrojan a la cisterna, después es vendido como un esclavo, llega a Egipto y después tiene que ir a dar a prisión y pasar algunos años allí en prisión. Pero la Biblia dice, Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y algo que usted y yo necesitamos no perder de vista es que Dios es con nosotros. Pero también necesitamos no perder de vista que podemos enfrentar situaciones
si nosotros hemos decidido no caminar como Dios quiere que caminemos, ¿verdad? David ahora está pidiendo alimento, lo que tengas a la mano. Las cosas cambian de un momento a otro. Aquel David de que cantaban y decían, Saúl mató sus miles, David a sus 10,000, y que era amado por todo el pueblo, ¿verdad? ¿Ya lo leímos? Era amado por el pueblo, que Dios estaba con él, y que además ya yerno del rey, salía, peleaba contra los filisteos y Dios le daba victorias, cosas tremendas, maravillosas. Ahora lo vemos huyendo sin alimento y sin nada. Así, de un día para otro las cosas cambian, hermanos. ¿Cuántos saben que es así? Que de un día para otro las cosas cambian. Pero algo que es precioso es que Dios no cambia. Que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso es tan importante que sea en Dios en quien depositemos nuestra confianza. Que sea a Él a quien le entreguemos y rindamos nuestra vida, porque las cosas seguirán cambiando. Y así, en un instante, pero Dios sigue siendo el mismo. Y esto es maravilloso. Dios sigue teniendo y mostrando misericordia, porque Dios es misericordioso en gran manera. Por eso, mis amados hermanos, necesitamos confiar en que su misericordia no se aparta de nosotros, que Dios es bueno, aún. Siguiente imagen. El sacerdote le respondió a David y le dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. ¿Qué es esto del pan sagrado? Bueno, este pan sagrado solamente los sacerdotes podían tomarlo. Dice ahí Levítico, lo tenemos ahí en nuestra pantalla o en la pantalla. Levítico, capítulo 24, dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante del Señor. Y pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Dios. Cada día de reposo, que era el sábado, ¿verdad?, lo pondrá continuamente en orden delante de Dios, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas al Señor, por derecho perpetuo. Estos 12 panes, uno por cada tribu, ¿verdad? 2 hileras de 6, lo presentaban al Señor, lo ofrecían al Señor, pero después había que cambiarlo, poner pan nuevo, y ese pan ellos lo comían, los sacerdotes, era para ellos como el Señor lo había establecido. Y es por eso que el sacerdote le dice a David, no tengo pan común, lo que tengo es el pan sagrado. ¿Verdad? Algunos piensan que era sábado cuando David llegó por ahí, porque dice, lo que tengo a la mano es el pan sagrado. Se acababa de cambiar y tenían el pan ahí sagrado. Pero dice el sacerdote, vamos a la siguiente imagen, pero lo daré si los criados se han guardado, a lo menos de mujeres. ¿Por qué menciona eso? Bueno, después usted puede buscar ahí en el Éxodo, capítulo 19, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel llega al monte Sinaí y el Señor les dice que se preparen, que se santifiquen, porque dentro de 3 días el Señor ha de hablar y de manifestarse con ellos, que se abstengan aún de mujeres. Y entonces están haciendo referencia a esto. Y les dice, lo daré, ¿verdad?, si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. David respondió al sacerdote, estoy en el versículo 5 de 1 Samuel 21, y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Y entonces el versículo 6 dice, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición.
los cuales habían sido quitados de la presencia de Dios para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y el sacerdote le entrega a David pan, el pan sagrado. ¿Por qué hizo eso el sacerdote? Si era pan para los sacerdotes, ¿por qué se lo entrega? El Señor Jesús menciona este hecho, ¿verdad?, en los evangelios. Y en Mateo capítulo número 12, si quiere buscarlo en su Biblia, Mateo capítulo 12, dice el versículo número 1, Mateo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios? ¿Ya se fijó por qué mencionamos que el tabernáculo se encontraba ahí? Porque es el Señor Jesús que dice que David entró, ¿verdad? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿No han leído? ¿No han prestado atención a eso? Pues les digo que uno mayor que el templo está aquí. Y miren este versículo, hermanos. Y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Si supieran lo que significa, lo que quiero es misericordia y no sacrificio, entonces no estarían condenando a los inocentes. El Señor Jesús usa este pasaje, hermanos, porque los fariseos no vieron la misericordia en la ley, sino el legalismo. En este mismo capítulo 12 de Mateo, después usted léalo, le van a decir al Señor: a ver, ¿es lícito que en el día de reposo se sane a un hombre que está enfermo? Y el Señor les dice: ¿quién de ustedes, si en el día de reposo su oveja se va a un hoyo, no la sacan? ¿No la sacan? ¿Qué es más importante, la oveja o el hombre? ¿Qué es más importante? Bueno, al dar este pan a David y a sus hombres, el sacerdote estaba quebrantando lo que estaba escrito, pero no el espíritu de la ley. Por eso el Señor mismo les dice: ¿qué no ha leído que los sacerdotes en el día de reposo entran y están haciendo cosas allá adentro y no tienen culpa? ¿No han ubicado? Pero hermanos, cuando nosotros llegamos a tener aún esta actitud de fariseo, y mire que de esos hay, y ha habido y seguirá habiendo, ¿verdad? El policía que nada más está checando así diciendo: ay, hermano, ya, pum. Y no han aprendido lo que es misericordia en vez de sacrificio. No lo han aprendido, ¿verdad? El Señor nos está mostrando ahí que esa necesidad y la compasión toma prioridad sobre las reglas religiosas. Los testigos de Jehová prefieren ver morir a su ser amado o ellos mismos antes de ponerse una transfusión de sangre. La Biblia no habla de eso.
pero ellos lo han tomado así. ¿Qué es más importante para Dios? ¿La vida del hombre o su religión? ¿No han aprendido lo que quiero es misericordia y no sacrificio? Ahora, con esto no estamos hablando ni estamos diciendo que vamos a quebrantar la ley de Dios, pero que necesitamos aprender, mis amados hermanos. Cuando hemos dejado de hacer misericordia y nos volvemos legalistas. Por eso el Señor utiliza, ¿verdad?, este paralelo ahí en la Escritura para poder hablar y decir a los fariseos esta situación. Israel tenía las leyes, lo que Dios le había dado, ¿verdad? Este pan había sido consagrado, de acuerdo como el Señor le había dicho, pero estaban allí presentes un grupo de hombres necesitados y hambrientos. Este pan sí hubiera sido un pan común si no se hubiesen podido alimentar los que tenían hambre, y que eso podía suplir y saciar a estos hombres. Cuando el sacerdote da este pan a David y a sus hombres, repito, pues sí, estaba ahí la ley, pero el espíritu de la ley fue lo que este hombre pudo mirar y actuar de esta manera. Por eso les decía este versículo: si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Después de que sucede esto, hermanos, versículo número 7, dice que estaba allí aquel día detenido delante de Dios uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Se encuentra ahí un hombre, Doeg, dice la Escritura, que estaba ahí detenido delante de Dios, ¿verdad? Tal vez fue a pagar algún voto, no lo sé, no lo dice la Escritura, pero estaba ahí detenido, Doeg. Era el principal de los pastores de Saúl. Vamos a la siguiente imagen. ¿Sí lo alcanza a ver que está por ahí Doeg? Ahí está Doeg, mirando y oyendo. Bueno, de eso ya casi no hay. Se encuentra ahí este hombre, ¿verdad? Es siervo de Saúl. Más adelante vamos a hablar acerca de él. Hay una razón por la que la Biblia lo menciona en ese momento, a este siervo de Saúl. Me voy al versículo 8. Y dijo David a Ahimelech: ¿no tienes aquí a la mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y David se mantuvo otra vez ahí, mintiendo. Y el sacerdote respondió: pues la espada de Goliat del Filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. ¿Cuántos se acuerdan dónde estaba la espada de Goliat cuando David le cortó la cabeza? ¿Cuántos se acuerdan dónde quedó la espada de Goliat? ¿Mandé? David se la lleva a su casa. Corta la cabeza y dice que se lleva la espada de Goliat. Ahora esta espada, hermanos, al paso de los años, ¿dónde se encuentra? Está ahí. ¿Qué hace la espada de Goliat ahí? Bueno, después de que David miente, ¿verdad? Porque además dice, bueno, es que el mandato era así apremiante, rápido, tenía que salir. Y trata de justificar eso de que pues, no traigo ni armas, ¿verdad? Tuve que salir muy rápido. El sacerdote ni siquiera le había preguntado nada.
Pero David es el que expresa estas palabras, hermanos. Y la espada de Goliat que estaba ahí, y le dice: el que tú venciste, con ella tú le cortaste la cabeza, ¿verdad? Pues, aun cuando la Biblia no lo menciona, pareciera que David había dedicado esta espada al Señor después de haber derrotado a Goliat. Repito, no hay en la escritura algo que diga así. Pero esa espada que él se había llevado a su casa ahora se encontraba ahí y estaba envuelta. Yo no dudo que David lo hubiera ofrecido y entregado para la gloria de Dios, esta espada. Pero mire, David dice: no hay ninguna como ella. ¿Por qué, hermanos? No hay otra espada como esa. Dámela. ¿Qué tenía de especial esa espada? Era lo que representaba. Bueno, sí era más grandota sin duda que otras, porque era de aquel gigante. Más pesada, más pesada. Pero era lo que representaba esa espada. ¿Qué podía traer a la memoria de David cuando él miró la espada? Él tenía que seguir su camino. Es una espada muy pesada. Yo creo que para cargarla pues estaba más difícil, ¿verdad? Tener que recorrer con la espadota. No tenía ningún poder en especial, pero sin duda podía David recordar la victoria ante ese gigante. El ver esa espada, David traía a su memoria la victoria que Dios le había dado en aquella ocasión. Ninguna como ella, dámela. Cualquier otra espada que hubiera ahí no le hubiera traído a memoria lo que Dios hizo. O sea, qué importante es que nosotros podamos traer esto a memoria. ¿Se acuerdan que la vez pasada cuando hablamos de la espada de Goliat, decíamos que David la guarda y que necesitamos usted y yo atesorar todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Necesitamos guardarlo como un tesoro en nuestro corazón, en nuestra vida, y tenerlo presente cada vez en nuestra vida. Por eso David mismo escribe y dice: bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Hay cosas que son a veces muy personales, que Dios ha usado para bendecirnos, para recordarnos que Él estuvo con nosotros, ¿verdad? Hace algunos días, el año pasado que estuve enfermo y que fue necesario el oxígeno y que se me borró así, para que se entienda, se me fue el wifi, ¿no? Recuerdo que ahí en el cuarto donde estaba yo, está la ventana, es el tercer piso, y solamente le corría yo la cortina un poco, me sentaba, me recargaba ahí de este costado y miraba yo el cielo porque no podía yo recostarme por los dolores y era muy fuerte, pero me sentaba yo ahí y era estar ahí, Señor, no entiendo muchas cosas, no recuerdo muchas cosas, no sé qué pasa, Señor, pero lo que sí sé es que tú estás aquí, tú estás aquí. Y en estos días, ¿sabe a dónde me voy a sentar? Ahí. Y abro la cortina en las mañanas y abro mi Biblia y estoy ahí leyendo, ¿no? Y me dice mi esposa, se quedó parada y me dice: me acordé de cuando estabas. Y yo también, y doy gracias a Dios, ¿verdad? Momentos, lo que Dios usa, que nos recuerdan que Dios está con nosotros. Y esa espada, a David debía traerle a su memoria que Dios le había dado victoria ante ese gigante llamado Goliat. Qué importante es, mis amados hermanos, que usted y yo podamos recordar cómo Dios nos ha ayudado antes y que Dios nos puede y nos ayuda en este tiempo también. Que recordemos. A veces es una cosita, algo, y dice uno: mira. Cuando usted sale de viaje, ¿cuántos llegan a traer algún recuerdo de allá de donde andaban? ¿Alguien acostumbra a traer recuerdos? ¿Nadie, hermanos?
Y ya se traen la gorra, ¿no? Su playera, un llavero. Y a veces les recuerda algo. De hecho, hay lugares que dicen, recuerdas. Hermanos, qué importante es, repito, que usted y yo podamos recordar y no olvidar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, para que en los momentos difíciles digamos, eso no tiene poder, el que tiene poder es Dios. Pero eso me recuerda que Dios me libró, pero eso me recuerda que Dios estuvo conmigo, pero eso me recuerda que Dios es bueno en gran manera y que lo que enfrenté en el pasado y que hoy estoy enfrentando fuerte, Dios también estará conmigo y me ayudará. Dame esa espada, la de Goliat, dámela, porque ninguna hay como ella. Quiera Dios, mis amados hermanos, ya se me fue el tiempo, quiera Dios que nosotros podamos en todo momento estar conscientes que Dios es con nosotros y que así como el Señor ha obrado en nuestra vida para librarnos, el Señor puede seguir haciéndolo para la gloria de su nombre. Que en medio de la situación que nos encontremos, guardémonos de mentir, guardémonos de querer solucionar las cosas a nuestra manera y confiemos en Dios con todo nuestro corazón. Amén. Y si el Señor permite, la próxima semana continuamos, hermanos.